Apóstoles, un evangelio de canciones que tocaban Om, la nota universal de nuestra clase. la casa del sol naciente, Las canciones de fogón de las juventudes viajando a ser carne de cañón. el hermano menor que perdió el tiempo en la revolución interior. Cuando Mambrú se fue a la guerra. Hubo un tiempo que fue hermoso y terminó mal. El rock nació a la misma hora. Las células guerrilleras y las bandas de garage. El rock empezó cuando empezó todo. Pero se hizo cargo de lo que la militancia y la colimba guerrillera se sacaba de encima. Fue el hermano menor del militante y fue al frente. Este podcast trae esa otra historia. La década que se quedó a vivir en nosotros. Canciones de la guerra que nos trajo hasta acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Apóstoles, el podcast donde repasamos los 70, nuestra vida, el rock nacional y todo lo que nos pasó en el medio. Eso que éramos chiquitos, pero bueno, nos queda esa memoria. ¿No, Martín? Sí, yo ni siquiera era chiquito, pará. Pero Nací en el 78, viejo. tener 2 o 3 años a fines de los 70 es tener la carga del principio de los 70. Te llegaba. Puede ser. Todo es posible. Bueno, hoy vamos a revisar 3 referentes de la música. Hay uno que lo repetimos bastante, que es el Gran Miguel. Sí, es increíble, pero se metió, ¿eh? No es que no fue buscado, Sí, pero él ganó su lugar. Y luego vamos a hablar de Palito Ortega y luego vamos a hablar de León Gieco, ¿no? De Miguel quería traer en realidad, literatura de él. Miguel tiene varios libros escritos, en general son memorias y hay uno que a mí me gustó mucho, que por el packaging no lo compras ni a palos, parece esos libros que te venden en la cola del Pharmacity, ¿viste? Como de hoyo, que dice, chau, loco, los hippies en la Argentina de los 70, y muchos colores, y como un sol, un signo de la paz, un yin-yang, una guitarra, una flor de cannabis. Yo veo ese libro, no sé quién es Miguel Cantilo, y digo, sé que no me lo voy a comprar, ¿no? Y sin embargo, el libro es un registro de su experiencia hippie, lo más serio de una experiencia que, vista ahora retroactivamente, pierde consistencia, esa seriedad en algún punto, porque es una experiencia lisérgica que mezcla una desorientación vital también muy grande. Sí, que apunta alto y no llega tan lejos. Claro, no llega tan lejos y que además tuvo mucho de también algo orgiástico, la experimentación con drogas que venían. Ahora las drogas están mejor hechas, ¿no? Vienen como en un sello IRAM, yo qué sé. Sí. En ese momento eran drogas como muy malas, ¿viste? Y con efectos, gente que quedó en el camino. Pero hay algo crudo. Eso es lo que primero me sorprendió de Miguel, que es la crudeza con la que contó esa experiencia, la sinceridad con la que lo contó. O sea, mostrando un lado patético. El lado donde la comunidad hippie en realidad fue un experimento un tanto monstruoso por momentos de desunión humana también en ellos. O sea, había experiencias que no estaban buenas. Obviamente nació con una buena intención y que convivía medio rotosamente y lateralmente con gendarmes o policías que los miraban de reojo, que no entendían. Porque ahora vas al Bolsón y parece California, en el sentido de que tiene adherido completamente el aura hippie contracultural. Ya está integrado. En ese momento estaba empezando, ¿no? Eso. Tenía más riesgo con eso. Y Miguel contaba cosas que te digo, era como decir, que mostraba la deriva y cierta sensación de náufragos que tenían en esa experiencia. Leo un cachito para poner en tema, ¿no? Dice, cada tanto alguien venía de Buenos Aires contando que el presidente Perón había retado a los jóvenes en medio de un multitudinario discurso y les había dicho estúpidos imberbes o algo así, a esos mismos militantes de la juventud peronista que se jugaban el pellejo en operativos destinados a lograr el advenimiento de la patria socialista, poniéndole, por ejemplo, una bomba a un comisario en el barco en que solía navegar. Claro. Era sorprenderte, dice Miguel, lo poco que nos afectaban esos datos. Eran como noticias de otro país, de otra realidad. La nuestra era encontrar una entrada a la cordillera para instalarlos, en alguna parcela fiscal definitivamente desconectada de la civilización. Trabajar la tierra, fundar una colonia, criar a nuestros hijos, ¿no? Y contaba, por ejemplo, en un momento que se le ponía medio picante la visita de canas o de oficiales de la policía, y él reproduce lo que ocurría en esos momentos, ya 73-74. El oficial de turno, un muchacho apenas 5 o 6 años mayor que nosotros, se complacía en manipularnos y jugar con nuestra libertad. En un momento estaban en cana y los tenían metidos en una especie de granero. Los interrogatorios podían consistir en algo tan insólito como lo que sigue. ¿Qué hace usted en este lugar? Respuesta: vivo, existo. ¿A qué se dedica? Respuesta: a contemplar el paisaje, a observar la belleza de la naturaleza. ¿Cómo puede estar usted sentado detrás de ese escritorio cuando lo rodea un paraíso semejante? ¿Por qué se mueven en grupo?
porque somos una hermandad que busca a Dios en la naturaleza. ¿Y usted cómo busca a Dios? ¿Qué hay de Dios en su vida?, le decían. Bueno, todo eso terminaba. Obviamente es una Recreación, pero es verdadera. Le debe subrayar un poquito. Es verdadera. Le agrega un poquito de El humor. espíritu es verdadero. Exacto. Y hay una parte, finalmente, que es cuando Miguel va contando que el clima se pone espeso, que la convivencia es difícil, que criar un hijo, que los cruces incluso, viste, una sexualidad libre que en el fondo por momentos parecía más regulada que libre, Sí, ¿no? sí. O sea, situaciones que, y a mí eso me sorprendió, me pareció como muy honesto el libro. Como ¿no? siempre. Como siempre, me pareció muy honesto. Muy honesto. Bueno, y en un momento tiene algo conmovedor, dice: el día en que murió Perón, yo decidí abandonar la cabaña para regresar a Buenos Aires. Uh-huh. Ciertas cosas habían ocurrido y otras estaban por ocurrir. Era fácil colegirlo. Un extraño clima de persecución velada se iba cerniendo sobre el grupo. Bueno, y él sigue, y tiene que ver, obviamente, con que se ponía un poquito más pesadita. O sea, la vigilancia de la gendarmería se ponía un poquito más pesadita la cabeza, y yo imagino el crecimiento de cierta paranoia, ¿no? Que se complementaba con que efectivamente la represión, es decir, gente en un campamento, ¿qué es eso?, ¿no? Y a mí lo que me pareció interesante en el libro, por eso lo tengo marcado, este libro lo leí hace pila de años, pero dice: el día que murió Perón decidí cerrar, ¿no? Hay algo que se compagina. Sí, él una vez más la vio. Claro, él vio que se terminaba una época. O sea, claramente él va contando todos los prejuicios que tenían alrededor, los idas y vueltas con la policía, bueno, la sociedad de la época, todo. Pero claramente eran cosas que se podían sobrellevar. Y mal o bien las iban llevando, ¿no? Hasta que la gota que rebalsó el vaso es la muerte de Perón, y él se da cuenta, y otra vez marca su lucidez, que ya lo que iba a venir después ya no lo iban a poder sobrellevar. Claro. Eso, darse cuenta de eso es fundamental. Claramente él tenía una lucidez muy especial. Estamos hablando de algo que él mismo está diciendo. Nosotros estábamos lejos y ni nos importaba lo que estaba pasando. Si lo mataban al comisario Villar en un operativo, al barco que estaba con la mujer, y lo volaban por los aires. A pesar de estar tan lejos y no tener toda la data suficiente, evidentemente él supo ver que en ese hecho, en la muerte de Perón, iban a cambiar muchas cosas. Los hombres buscan el camino donde el sol alumbre a todos por igual, y van buscando el camino donde nadie pueda callar la verdad. Hay muchos que dieron su vida, que dieron su sangre por la libertad. Dejaron vivo el pensamiento, nunca morirá. No muere nunca la palabra, 1000 veces la callan y vuelve a sonar. Los hombres buscan el camino de la libertad. Bueno, qué temazo, ¿eh? Y qué inesperado. A ver, ¿por qué? ¿Qué es esto? Porque esto no es mercantilo, ¿qué es? Esto es Palito. Palito Ortega. Palito Ortega, montonero. Palito cantando sobre Trelew. Bueno, es un Palito inspirado en los sucesos de Trelew. Sí, ¿no? Sí, no directamente. Claro, nunca iba tan al hueso ni tan al grano, Palito. Pero bueno, alusiones. Claro, acá queremos hablar del Palito, porque viste, Palito Ortega tiene una carga cancelatoria después de las películas, de la dictadura. Por suerte y todo cada eso. vez menos, sí. ¿no? Sí, bueno, pero digamos, se mandó un par de macanas, también el traspié económico, financiero, con lo de la visita de Frank Sinatra, el quiebre, como que Palito apareció en la democracia y se borró. Pero no lo digo mal, pues no hace falta acá. Acá no somos, primero no somos vigilantes, segundo, muchas cosas se le han dicho, las ha cargado y cargó esa cruz mucho tiempo. Pero bueno, Palito, hay un Palito antes de eso, hay muchos Palitos, ¿no? Pero hay un Palito de los 70, hay un Palito setentista, hay un Palito de la esperanza anterior, de la esperanza del 73. Hay un Palito que cuenta su vida en una película que además es su película más autobiográfica y que tiene, por ejemplo, en esa película un pequeño momento donde ocurren los bombardeos de Plaza de Mayo, por ejemplo, que él salía de la boca de un subte. O sea, hay un Palito... Pone ese momento. Exacto. Es un Palito, digamos, que tiene hay muchas vidas dentro de la vida de Palito. Sí. Pero vos lo tenés más manchado. No, más o menos. Yo creo que igual que vos.
recomiendo muchísimo, pero muchísimo. Búsquenlo porque vale cada peso que gasten. Es la autobiografía de él, que fue gestionada por Nicolás Migueles, Un capo. periodista de Sí. Los Irrecuptibles, con una sensibilidad especial. Ha hecho muchos libros como Ghostwriter. Uno es el de Coppola, Mm. otro clásico que también recomiendo mucho. Pero en el caso de Palito, es impresionante cómo él logra atrapar en una prosa muy sencilla pero profunda la mirada de el inmigrante del interior, pobre, muy pobre, con grandes sueños y modos sencillos y humildes, y que logra triunfar, literalmente, ¿no? El libro está lleno de momentos que son de película, que son, tranquilamente podrían hacer una gran película ahora se dice Netflix, pero bueno, cualquiera, en Hollywood, acá mismo, lo que sea. Y lo que es notable es como Palito, digamos, la mirada, digamos, los ideólogos del rock, los periodistas del rock, enseguida lo catalogaron como comercial, como música que era despreciable para ellos. Y por supuesto que no lo era, ¿no? O sea, el tiempo ya está clarísimo que en su discografía hay varios, o sea, ha hecho canciones con María Elena Walsh, ha hecho boleros que han recorrido el mundo, y por supuesto ha hecho todas canciones pasatistas que, a la luz de los hechos, de lo que pasó, que hemos cantado tantas canciones pasatistas de otra gente, no sé por qué las de Palito tienen que ser peores o más menospreciadas que otras, ¿no? Ujú. Pero digamos, lo concreto, lo que es interesante ver, es que de todos estos artistas populares comerciales, que podemos incluir a Sandro, podemos incluir a Leonardo Fabio, a Leo Dan, bueno, Violeta Rivas, hay muchos. Palito tenía la característica que cada tanto mostraba el sentimiento provinciano que está exento en toda esta gente que estuvimos hablando, que son todos porteños o bonaerenses a lo sumo. Pero no está el sentimiento provinciano, que es que bueno, yo como porteño tiendo a idealizarlo, pero que yo lo necesito. Yo necesito que Argentina y lo que yo consumo en Argentina haya algo provinciano también, porque si no ya me empiezo como a sentir que se vuelve todo muy europeo, ¿viste? Yo Claro. necesito un poco de provincianismo, necesito un poco de piel trigueña, porque hay otros sentimientos, otras culturas, y lo que pasa con Palito es que, por ejemplo, en esta canción que escuchamos, alude a lo que pasó en Trelew, que fue la ejecución ilegal de los guerrilleros que tenían apresados ahí en esa cárcel, y por parte durante el gobierno de Lanusse. Y algo que no se sabe tanto, que ahora se divulgó mucho más, pero en el momento en que sucedió no se tenía conciencia, es que el tema Yo Tengo Fe es literalmente una celebración popular, del sentimiento popular que Palito registró a partir de sus caminatas por el barrio de Saavedra, o cuando estaba grabando, a partir de lo que él notó en el humor popular de cuando se supo o se veía que volvía Perón. Quiero, si me permiten, ¿quieres agregar algo más? Pero no, estamos bien, ¿no? No, por favor. Claro. No. Recuperar unos textuales de él que me dijo cuando lo entrevisté hace ya muchos años. Lo entrevisté para una nota grande que hicimos para Tiempo Argentino. Bueno, y él le pregunto por Yo Tengo Fe. Yo no tenía tan claro que había sido por eso, pero él me lo termina de revelar. Me dice, recuerdo que venía por el barrio de Saavedra, donde estaba el estudio donde grababa, y que todos los obreros de las fábricas estaban felices, cantando y festejando la vuelta de Perón. Una algarabía que me impactó muy hondamente. Entonces llegué al estudio, me lo crucé a Sandro y lo saludé a las apuradas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Porque lo único que quería y que me importaba era sentarme rápido y escribir. ¿Ya tenías la melodía en tu cabeza?, le pregunto. No, tenía la emoción de la calle. Pero apenas me senté, agarré la guitarra y apenas me llevó 15 minutos hacer Yo Tengo Fe. Tanto letra como música. Por eso digo que las canciones salen de la calle y vuelven a la calle. Qué buena frase esa. Todas son, sí. Las canciones salen de la calle y vuelven a la calle. Sí. Es un lugar mediúmnico de él, ¿no? Como artista popular. Sí. Y yo no sé si hay una canción. Mirá que nos pasamos todos estos programas de podcast rondando el tema de la felicidad y después la desilusión, ¿no? O el desencanto con el clima de la vuelta de Perón.
Y sin embargo, no sé si hay alguna canción que haya captado tan bien el fervor popular y sobre todo obrero por la vuelta de ese líder añorado. Pregunto, ¿hay alguna mejor? ¿Hay alguna que lo haya captado? Mejor por ahí Segay, pero ¿hay alguna que haya captado mejor ese sentimiento? Pregunto, no sé. Por ahí existe. No. Y no existe. Bueno, Palito la hizo y bueno, ya con eso merece un poco de reconocimiento, ¿no? Escuchémosla. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será todo mejor. Se callarán el odio y el dolor. La gente nuevamente hablará de su ilusión. Hablando una vez con Fito Páez, él destacaba en Palito Ortega, la condición de alguien capaz de hacer algo tan, en algún sentido, arquetípico, sencillo y popular. Pues decís, no es fácil. ¿Por qué no hay 1000 Palito Ortega? ¿No? La sonrisa de mamá, yo tengo fe. O sea, cosas muy sencillas que van directo al corazón, que tienen una música pegadiza, fíjate, canciones de cancha, ¿no? Hacer eso, esa condición de artista popular, es algo muy valorable. Sí, que no es fácil, No. él la encuentra muy valiosa. Lo que no tuvo Palito, a diferencia. Vos nombraste. Lo corro a Leo Dan un poquito. Pero pongo. De hecho, hay una foto que circula mucho en Twitter. Sí, Nuestra amiga Lorena Álvarez la suele subir, que es Leonardo Fabio, Sandro y Palito, ¿no? Entonces, vos decís, Fabio era un gran. Primero, era un artista con la cámara. Era un cineasta de lujo exquisito de la Argentina. Que era el argentino. Tiene en Fabio un capitulazo, ¿no? Era un actor de películas populares, hay algunas, ¿no? Y un cantante popular, compositor también, que casi podría ser un personaje de sí mismo, ¿no? O sea, en Soñar, que es una especie de. Bueno, es muchas cosas. De esa película también hay que hablar mucho, pero. Sí. Él podría ser un personaje de Soñar, Sí. su vida, venido de Mendoza y su condición de artista popular, ¿no? O sea, tiene como una conciencia artística de sí mismo, un poco desdoblada de la condición de personaje de la cultura popular, que también lo era Fabio, ¿no? Entonces, pasado cierto tiempo, suturadas algunas heridas en las internas peronistas, qué sé yo, que había mucha gente de izquierda que no lo van a reconocer ahora, pero que decían, le adjudicaban a Fabio no haber sido tan de izquierda, supuestamente, yo qué sé. Bueno, un tipo muy reivindicado, ¿no? Muy amigo, era amigo de Felipe Solá, de Horacio Berbisky, de un montón de peronistas más vinculados al ala progresista. Sandro se recupera. En los 90 hay un Sandro. Sí, ahí empieza a recuperarse. Es nuestro Tony Bennett, no sé, nuestro. Sí, después de mucho tiempo de ser considerado un grasa como todos los otros, ¿no? Pero hay un. Bueno, su capítulo en el origen del rock. Bueno, le hacen un disco tributo. Claro. Que claramente ahí empieza la reconciliación del rock con Sandro. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar. Hay una especie de 70s en Sandro que, viste, que va de Mau Mau a la cueva y vuelve, Sí, y vuelve. que le presta los instrumentos a Billy Bond, viste, como Sí. hay una convivencia. Y en los 90, te diría, se vuelve un personaje que la aduana del progresismo tolera o acepta. Sí, termina aceptando. Claro, termina aceptando. Hay una corriente de reivindicación tardía, como siempre pasa. Sí. Que la gente inteligente llega tarde a lo que la gente tonta ya había llegado antes, Sí, ¿no? todo con comillas, ¿no? Sí, ¿no? Por supuesto. Y en este caso fue, en los 90 se apiolaron con que Sandro estaba bueno. Claro.
sale el disco tributo donde participan Divididos, Erika García. Sí. También el propio Charly García lo reivindica haciendo Tango 4 y Sí. poniéndolo en Tango 4. Charly siempre tuvo igual una gracia No, Charly- más abierta, ¿no? además Charly nunca- nunca hizo de aduana. No, De lo Charly, correcto, si hay alguien que incorrecto. nunca tuvo ese problema, Sí. bueno, con Palito tuvo sus idas y vueltas, él lo cuenta varias veces, pero él en la infancia le gustaba Palito, ¿no? Pero Claro. digo con lo de Sandro. Y en el caso de Fabio, también pasó en los 90 que se lo empezó a recuperar. Digo como baladista. Bien. Ya como cineasta siempre se lo respetó. En todo caso se subió el tono de la admiración. Sí. Pero se lo empezó a recuperar como baladista. Yo creo que en los años 2000 empezó todo eso. El último que cayó en esa reivindicación, que ya existe hace varios años, es Palito. Claro, pero vamos a decirlo, Sí. no pasó por la aduana. O sea, la aduana progresista lo retuvo, lo dejó afuera. En parte, parcialmente. Yo creo que una parte. Yo creo que hay una cuita. No, hay con él. reticencia. Sí. Todavía están peleando hay una parte de la crítica que dijo, no, pará, tiene estas cosas, son buenas. Lo empezaron a Sí. rehabilitar y ahí están haciendo resistencia para que no pase del todo. Está ahí Sí. en proceso, está en trámite. Sí. Pero ya no es lo mismo, o sea, hoy claramente es mucho más fácil hablar bien de Palito que en los 90. En los Seguramente. 90, en los 90 o en los 2000. En los 2000 era palabra. Pero no es, a ver, está la parte ideológica Sí. y está la parte estética. Para mucha gente sigue siendo una persona que no tiene ningún valor. Sí. Y para mí no se puede decir eso. Claramente Sí. no. O sea, hay valor. Yo Recomiendo mucho Sí, perdón. una playlist que hizo el amigo Selmar Garín. Es un músico. Ha estado en varias bandas. Ácido Canario. Bueno, varias más. Y él es un genio, un arqueólogo de recuperar vinilos y viejas músicas que están perdidas. Ahora, por ejemplo, recuperó un Mateo que estaba perdido, que Mirá, inédito. sí. Lo Sí, está sí. editando. Y Un Eduardo Mateo. un Sí, Eduardo sí. Mateo es porque es un coleccionista recupera joyas de vinilo Sí. que están perdidas, literalmente perdidas. O sea, los originales no existen Ok. más. Y él estudió toda la obra de Palito Ortega y armó una playlist que se puede buscar, donde están todas según su mirada, todas las pequeñas joyas de la discografía de Palito de las 60 y los 70. Y uno lo escucha y encuentra que sí, que hay grandes canciones. Sí, bueno, para mí Canción del Jacarandá, por ejemplo. Sí, por En ejemplo. la versión de María Elena De María es Elena la versión Walsh. más hermosa. La versión de él no es tan buena, pero No. es una composición de él. Sí, sí, Palito es Ortega increíble. compuso Sí. Canción del Jacarandá, que es una de las canciones más lindas que se compuso en la música popular Y argentina. es increíble. Por lejos. Al este y al oeste llueve y lloverá una flor y otra flor celeste del jacarandá. Una flor y otra flor celeste del jacarandá. La vieja está en la cueva, pero ya saldrá para ver qué bonito nieva del jacarandá, para ver qué bonito nieva. Bueno, ahí estaba el amigo Palito, en la voz de María Elena Walsh. Y ahora que vamos a hablar de Gieco, sirve contar también que Gieco le hizo un reproche a Palito por olvidarse supuestamente de sus orígenes cuando estaba en lo más alto de su carrera, haciendo películas que vendían mucho en plena dictadura. Y supuestamente, según la visión de Gieco en Cachito Campeón de Corrientes, que es una canción sobre el boxeador, pero tranquilamente puede ser asimilable al fenómeno de Palito Ortega, que es una figura humilde del interior que triunfa y se olvida supuestamente de sus orígenes. El correntino saltarín mostraba su inocencia y entre las cuerdas se vio sangrar su redonda ceja. ¿Qué pensará mi madre? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? ¿Qué pensará mi barrio? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? Ay, 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 ay. Después ellos, cuando se reencuentran a partir de la rehabilitación de Charly García, hay un momento donde hablan a solas y se pasan facturas y terminan haciendo la paz. Y según, no me acuerdo si lo leí en una entrevista que le hacen a Gieco o que le hacen a Palito, supuestamente Gieco le reconoce
2 cosas. Primero, que lo que hizo con Charlie fue increíble. Y segundo, que no era tan así el palo que le quiso pegar. Y con eso Palito se dio por satisfecho. Que Palito, que también hay que decir, si se pudiera realmente hacer la lista de todos los que hablaron mal de él y de los que lo subestimaron, tendría que vivir rencoroso hasta el final de sus días. Y si hay algo que no tiene Palito, que no se le ve, es ese rencor, ¿no? Así que bueno, pero vamos a hablar de Gieco ahora. A ver, Gieco es una figura del rock que rápidamente, en términos musicales, lleva el rock abiertamente hacia la frontera, ¿no? Sí. Es un santafesino, o sea, es en todo caso la disputa de dos muchachos del interior, ¿no? Que llegaron. Ujú. León no es hijo de un estanciero, ni mucho menos, o sea, es también de un gringo, ¿no? Es el famoso gringo, ¿no? Claro, pero un padre de una familia popular, ¿no? El padre había sido mozo, no sé, tenía distintos oficios y también en León hay algo. Yo más que detenerme en una suerte de perfil biográfico de León, que ni siquiera sé si estoy en condiciones de hacer, sí me detengo en 3 o 4 cuestiones del León de los 70 y cómo León, a su vez, León Gieco, se reescribe un poco. Exacto. En un lugar a partir está de el los tema. 90. ¿no? Sí. Es decir, yo creo que hay un disco de León del 93 que se llama Mensajes del Alma. Sí, del 91. Bueno, Gran y disco. claro, gran disco. y ahí León empieza como a armar una casi diríamos el artista exclusivo de Página 12, Sí. que conjuga una conciencia política. Y a mí me parece interesante ver esa conciencia política, qué tan consistente estuvo en los años 70, pero no para botonearlo a León, No, sino con los para- hechos que pasaron. Exacto, Y con la música que sacó Exacto. y con las posturas que él tenía. Lo primero que se dice es que Gieco es el Dylan argentino. Y Sí. uno podría decir, Gieco es el reflejo de un Dylan. Sí, que Que duró es 2 el Dylan discos. que duró 2 discos, que es Sí. el Dylan que acompaña casi en pareja con Joan Baez el movimiento de derechos civiles en los Sí. primeros 60. Sí. ¿no? Sí, en los primeros 60. Blowing in the Wind, Claro, The Times They Are Changing. Esos. Dura Eso. 2 discos. claro. Que luego uno podría decir que en el fondo la carrera de Dylan es Es un es crisantemo. es Un Aleph. inmenso, pero digo, es un poco una lucha contra eso, ¿no? Sí. Contra el ídolo Sí. que fue, ¿no? O sea, un tipo que Sí. vivía. Se puede ver archivos de Dylan YouTube. lucha contra el Gieco que le quisieron Claro, imponer. exacto. Y por suerte lo logró. Exacto. Por suerte triunfó. Sí, que después vuelve. Él tiene momentos también de canciones fuertes, con comentarios políticos, pero mucho más Sí, elaborados. el sí, boxeador. Claro, Hurricane. exacto. Pero es otra cosa. Claro. Es otra Pero cosa. no tenía esa suerte de voluntad de escribir el himno de una generación. No, ¿no? Ese no. lugar lo incomodaba muchísimo. Y Gieco quedó atrapado en esa versión de Dylan. Sí. Una primera canción de Gieco, hay 2 canciones de los 70 de Gieco que son muy importantes, entre varias, ¿no? Pues tiene varias. La primera, que incluso la toca en el acusticazo y tiene un intercambio áspero con un escucha, con uno del público. El acusticazo es una especie de unplugged que hizo el rock argentino antes que se haga el unplugged, antes de MTV. Sí. Y es Hombres de Hierro. Hombres de Hierro es una canción que compone Gieco a partir de haber estado casualmente en el Mendozazo, que es una rebelión. Recuerden, luego del Cordobazo, el 29 de mayo del 69, hubo Rosariazo, Mendozazo. O sea, Víborazo. sí, todo era aso y además en varias ciudades se vieron momentos así. Y León, Las réplicas. claro, León compone Hombres de Hierro y ahí entonces León tiene distintos momentos. Chacarera de Dragones, por ejemplo, que es una canción donde tiene una primera estrofa que comenta la muerte y el martirio de Víctor Jara, un gran músico chileno que es uno de los detenidos en el famoso Sí. Estadio Nacional cuando le hacen el golpe a Allende en septiembre del 73. Allá donde todo aquel septiembre no alcanzó para llevarse la tempestad, allá donde 1000 poesías gritaron cuando le cortaron al poeta sus manos. Uy, 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 si hasta el cóndor lloró. Uy, 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 si hasta el cóndor lloró. Una de las torturas consistió en cortarle las manos, pobre tipo, digamos, una situación horrorosa que fue muy... Se divulgó. mundializó. Se Digo, divulgó. hubo un festival, ya que estamos, hubo un festival en el Madison Square Garden en el año 74 al que asistió la viuda de Víctor Jara Sí. y al que fue Bob Dylan totalmente borracho. Nunca hubo una peor actuación de Bob Dylan que ahí que no estuvo... Todo el mundo, imagínate,
No sé qué artistas Es estuvieron. que cuando Uno más podría tenía que estar lúcido Claro. y no, menos estuvo. Bueno, es muy Dylan eso. Muy Dylan, que al otro día la pasó a buscar, la llevó de visita por distintos museos Sí, como trató de agasajarla a la viuda de Jara como para revertir la mala imagen. Exacto, ¿viste? Muy Dylan, muy claro, Dylan. muy Dylan. Buah. Y después, uno diría, la tercera canción de Gieco, que tiene una estrofa política, es Solo le pido a Dios. Es una canción que compone León durante el conflicto del Beagle, que fue el primer momento que durante la dictadura del 76, la Sí. dictadura duró del 76 al 83, tenía, diríamos, tres hipótesis de conflicto esa dictadura. La hipótesis de conflicto interno, que fue la lucha contra la guerrilla, y como ellos llamaban la lucha antisubversiva, etc. Luego el conflicto limítrofe con Chile, que fue una hipótesis de conflicto madurada entre el 78 y el 79 y frenada en parte por el Vaticano. ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios sobró el Vaticano en el medio, y luego la guerra de Malvinas, ¿no? La guerra del Sí. 82, que no era una hipótesis inventada por esa dictadura, sino un tema, digamos... de larga data. Claro, de larga data y de soberanía, ¿no? Que Menos arrastraba mal la que no hubo Argentina. guerra con Chile, gracias Sí. a Dios. Menos mal. Busquen, hubo momentos muy cercanos. Sí. Había, por ejemplo, un control por ejemplo, en Rosario se hacían procedimientos durante la noche en los que se apagaba la ciudad y había como manzaneros que controlaban que todas las luces estén apagadas por si había un sí. bombardeo chileno. En fin, hubo una cosa pesada. Y ahí compone Solo le pido a Dios, dentro de la cual una canción que te diría que alumbra más en Malvinas y se hace muy famosa. Se hace más, sí, por Claro. los propios militares que le empiezan a pasar. Claro, pero dentro En de la sus cual hay una estrofa radios. que Gieco reconoce que era contra Perón. La reconoce muchos años después. Claro. Durante el kirchnerismo lo reconoce. Sí, no tendría ese Yo recuerdo dato el preciso, pero día que se empezó a divulgar, viste, que sí. ya con internet pasa esas cosas que son noticia un día, viste. Esas revisionismos que duran un día y que todo el mundo habla de eso en redes y después se deja hablar. Y me acuerdo del día que se difundió que él en una nota, que siempre pasa esto, se extrae de una nota algo que él dijo y se viraliza en internet y todo. Al final, León Gieco tal cosa, tal otra. Y sí, él reconocía que el traidor al que se refería a él era Perón. Bien. Claro. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Gieco había estado en la plaza, digamos, en el clima del Camporazo, había estado Sí. en la famosa plaza del 1 de mayo, cuando Montoneros o la tendencia, la juventud peronista se retira de la plaza. Ha habido suelto, como muchos iban sueltos. Miguel Gris me Claro. recordaba a un Spinetta colgado de un camión yendo a una plaza, es decir, como muchos iban sueltos. Ahora, en los discos de Gieco de los 70, en esos primeros discos, que para mí son musicalmente los más logrados, a mí son los que Sí. más me gustan, el Gieco Sí. al que vuelvo, Son los que tienen potencia. tienen potencia. Potencia de lo que hay algo Sí. fuerte que está pasando en Se esos nota bien la discos. influencia de Neil Young, hay otras influencias, Sí. no solo la de Dylan. Pero digo, el argumento, la temática política va y viene. Está difusa. Está difusa. Gieco se exilia, pero tiene un exilio que en realidad intenta hacer una suerte de viaje hacia el exterior y hacia una consagración latinoamericana. Digo, Sí, o una reconversión económica claro, también. viaja por Colombia, va a México. No es tan política la Termina cosa. donde terminan muchos rockeros exiliados Los Ángeles. en Los Ángeles. Con en la el costa Elmiro. oeste. Y en una entrevista que hizo la Rolling Stone en el año 2001, Gieco dice, yo recién supe de los desaparecidos en el 79 porque estaba en Europa en la casa de un amigo y había una pareja que había estado detenida. Claro. Con lo cual quiero decir, ese Gieco que se convierte en una especie de bitácora de la memoria precisa, ¿no? Que parece un apéndice de un informe del CELS en canciones que te dicen cuántos desaparecidos hubo en Guatemala. Sí. Es una reescritura. Es una reescritura que no es de un verdad. Gieco, claro, un Gieco que en el 76 o 77 no sabía quién era Rodolfo Claro. Walsh. O no sabía que había desaparecido, no había leído la carta abierta a la Junta Militar. O sea, No, y además tenía una cuestión, sus discos son artesanales, con sus precariedades ideológicas y humanas. Yo creo que sacarle esa reescritura, que no es solamente, no es exclusiva de él. Él colabora un poco, pero otros escribas son los que abonan eso. Al revés de lo que se piensa, lo engrandecen. totalmente. Porque
hacen más rica su obra y la sacan de ese memorial que, como todo memorial, tiende a matar a aquel que está siendo recordado. Total, y además un tipo aislado, como estuvo él durante unos años del proceso, que no se podía tocar, que iban en cana, porque también muchos músicos hacían recital, la gente terminaba el público, terminaba preso, era un embole. Que tenía rock, era un tipo que tenía rock, Claro. que rancheaba, como se dice ahora, mucho con Charly García. Sí, mucho. En el amigo departamento de Almagro sí. se quedaban las noches escuchando a Neil Young, él, Alicia, su esposa, iba María Rosa Llorio, Charly, Sí. Nito, toda la banda esa, Claro. de lo que después fue por su Gieco, Claro. Raúl Porcheto. Pero quiero decir, hay un detalle que a mí me parece que es interesante y es vivir una época y después contar una época. Entonces, la vivencia del León de los 70 Es más verídica que, Claro. que lo que cuenta, que y relata. esos discos tienen una dispersión temática y musical Totalmente. mucho más vital Mucho más vital. que lo que tiene para mí la obra que compone y que ordena la época. Es decir, se convierte en una especie de Eduardo Galeano cantado, Claro. ¿no? Las venas abiertas de la Argentina de los 70. Y la verdad es que me gusta más el León, que no entendí un carajo. Deshilachado. O que entendía partes y que además sí. me parece bien Y que un tipo le quiera dedicar una estrofa a putear a Perón Sí, y lo se sé. sentía contrariado o Se traicionado sintió. por Perón. ¿Qué Sí, sé yo? sí, y que lo hizo, y lo hizo sin decirlo. Aludiendo muy subrepticiamente, tal es así que pese a que la canción fue mega famosa en todo el mundo, porque eso, tal vez sea una de las canciones argentinas más famosas de la historia. Seguro. Está entre las 3 o 4. Sí. Vino Bruce Springsteen y quiso hacer un cover y se le ocurrió, solo le pido a Dios, no se le ocurrió otra. Y le pasa con un montón así. Hay que escarbar mucho en la historia para darse cuenta que es Perón. De hecho, hasta que él no lo reconoció, año 2012, por ahí, nunca nadie, por ahí que iba a quedar como un mito, pero ni siquiera tenía categoría de mito. No es que la gente estaba sospechando que podía Mi ser. vieja que juntaba veneno Sí. y había sido Monto, decía que era para Firmenich. Imagínate. Por eso. O sea, podía haber 400 Por eso. versiones del asunto. Y te digo Por eso. de algo Entonces, más. También en medio bueno, de la tiene valor también que y haya en medio de sido la así. dictadura el tipo decía, desahuciados tal que tiene que marchar a vivir una cultura diferente, que eran los exiliados. Claro. ¿No? O sea Sí, lo que yo le podré reprochar a Jico es que ese sentimiento lo banco. Lo que no banco es que en 2012 siga abonando la teoría de que Perón cagó la juventud bueno. cuando no fue así. Pero bueno, eso ya corre por cuenta de él. Lo que digo es que aún así es verdad que hay momentos donde toca la tecla política y la toca muy bien. Sí. Como en Hombres de Hierro, claramente. El fantasma de Canterville, que es una canción de Charly García, pero que él la interpreta en clave política y acierta porque representa un poquito lo que es la censura de la época de Isabel. Y El país de la libertad. el país de la libertad, claro, sí. Él realmente tenía una vocación política mucho más a flor de piel, mucho menos reglada por la ideología Y mucho menos intelectual. y mucho menos intelectual. Claro. Entonces, Esa eso yo creo muy que es la valioso. parte. Claro, en el fondo Gieco tenía una raíz de artista popular. Sí. Y tenía una intuición de artista popular. Lo que pasa es que tal vez es el artista popular que más combinaba su eficacia popular con el momento político, ¿no? Comparable a otro músico, yo me acuerdo en mi casa escuchaba mucho, que era Víctor Heredia, el negro Heredia, que Claro, de hecho ellos han tocado 1.000.000 de veces juntos. Era un tipo que venía de la izquierda, tiene una hermana desaparecida, Víctor Sí. es un tipo, de rockero no tenía nada, pero eran un poco también los niños mimados de Mercedes Sosa, ¿no? Sí, los dos, sí, entrañable, una persona entrañable. Y Charly García, el tercer mimado. Sí, son los 3 de la hijos. Negra Sosa, Los 3 exactamente. hijos. Perón Que tuvo además sus le hijos. Perón tuvo sus hijos y Mercedes también. No, y además que Mercedes a Charly lo tenía cagando. O sea, el Charly descontrolado de Say No More se controlaba Sí. con la Negra Sosa. Me gusta Y- ese Y paralelismo. una cosa también que es interesante de León es su amistad con Charly, que es también medio irrompible. No es como Sí. la de Nito Mestre, pero también yo creo que Charly lo respeta a León. Yo creo que lo respeta. Sí, lo recontra Sí. respeta, sí. Y León se fue de los que más reivindicó al estilo maradoniano a Charly. Cuando todo el mundo le pegaba, él saltó a defenderlo. Los salarios de Charly es un caso, pero él reivindica a ese nivel, a nivel de admiración. Y bueno, de hecho dijo, Plena. en los Salieri de Charly dijo, somos el grupo Los Salieri de Charly, le Charly. robamos melodías a él. Sí. Además es el que roban a un ladrón, ¿no? Charly es Sí, el, sí. el gran punga de la música contemporánea, pues Charly se caga de risa, ¿no? Sí, O sea, ha bueno, hecho canciones. propio de los grandes genios, pero sí. Ese Gieco me parece que tenía una vena artística, popular, ¿no? Es el Gieco de La cultura es la sonrisa, el Gieco de Cachito campeón de corriente, aunque ponele que tenga una cuita ahí con palito, vos la describiste muy bien.
El Gieco de, bueno, de El Solo le Gieco pido a Dios, que recorrió la Argentina. sí, es lo que estaba por decir. El Gieco que no le da la espalda a las provincias. Claro, o sea, yo banco ese Al Gieco. revés, que se va a las provincias. Elige tu propio Gieco. Así como elige tu propio Dylan, yo elige tu propio Gieco. Yo quiero al Gieco que no se olvida él tampoco de ser popular, Sí, versus el Gieco que para mí le canta al Politburó de Página 12, que no te deja genocidio sin nombrar. A mí ese Gieco no me interesa nada. claro. El de 5 siglos igual, el de la canción La Memoria. No, ese Sí, Gieco sí. se lo regalo a no sé quién. Pero el Gieco de más Chacarera del Atardecer es divino, es delicioso ese Gieco. Increíble. Hizo duplas con tipos, digo, con Barbosa, con Tarragorros, Sí, sí, bueno, con Víctor Heredia, que también venía del folclore, o sea, con La Negra, o sea, un Gieco más popular. Una maravilla. Bueno, vamos con Gieco y nos vamos. Dale. Yo para mí pondría Chacarera del Atardecer. Dale, esa. Esta es una chacarera para toda la gente que se molesta en aplaudir y gustar de una canción. Qué lindo es pertenecer a toda la gente como pertenece un atardecer. Qué lindo es pertenecer a toda la gente como pertenece un atardecer. Hasta el próximo episodio.